Nunca pensé que terminaría con 20 vecinos parados frente a mi casa, todos mirando hacia la misma camioneta plateada que llevaba 3 días bloqueando mi entrada. Tampoco imaginé que ese sábado por la tarde, con el sol cayendo sobre el pavimento agrietado de nuestra calle, iba a cambiar para siempre la forma en que todos veíamos a ese vecino que se creía dueño del barrio. Pero ahí estaba yo, con las llaves de una grúa en la mano y una decisión que ya no tenía vuelta atrás, mientras él gritaba desde su ventana, amenazando con llamar a la policía. La ironía era tan pesada que casi podías sentirla en el aire caliente de esa tarde. Todo comenzó de la forma más absurda que te puedas imaginar. Una camioneta mal estacionada. Eso fue todo. Algo tan común, tan ordinario, que nadie pensaría que podría desatar lo que desató. Pero así empiezan las cosas en el barrio, ¿no es cierto? Con pequeñeces que parecen insignificantes hasta que dejan de serlo. Con gestos que al principio perdonas, disculpas que aceptas, incomodidades que aguantas porque no quieres problemas. Porque todos queremos vivir tranquilos, todos queremos llevarnos bien con los vecinos, pero hay gente que confunde tu paciencia con debilidad y tu silencio con permiso para seguir abusando. Llevaba 6 años viviendo en esa casa, 6 años de rutina tranquila, de saludos corteses, de fines de semana escuchando música en el patio y viendo a los niños del barrio jugar en la calle. Mi entrada siempre había estado libre. Era mi espacio, mi derecho, el lugar donde llegaba cansado después del trabajo y solo quería estacionar mi carro y entrar a descansar. Nada complicado, nada extraordinario. Solo lo básico que cualquier persona merece: poder llegar a su propia casa sin obstáculos. Pero entonces llegó él, Roberto, 40 y tantos años, camioneta nueva, actitud de quien cree que el mundo le debe algo. Se había mudado apenas 2 meses atrás a la casa de al lado, y desde el primer día algo en su forma de mirar el barrio me dio mala espina. Era esa mirada de quien mide territorios, de quien busca límites para empujarlos, de quien necesita sentirse más que los demás para llenar algún vacío que trae por dentro. La primera vez que bloqueó mi entrada fue un martes. Llegué del trabajo tipo 7 de la noche, con el tráfico todavía pegado en los hombros, y ahí estaba su camioneta plateada, atravesada justo frente a mi portón. No completamente, pero lo suficiente para que no pudiera entrar. Me quedé sentado en mi carro unos segundos, respirando hondo, diciéndome que seguramente fue sin querer, que tal vez tenía prisa y no se dio cuenta. Toqué el claxon suave. Nada. Volví a tocar, esta vez más fuerte. Silencio total. Bajé del carro y toqué su puerta. Esperé 3 minutos parado ahí como idiota antes de que finalmente abriera, con una cerveza en la mano y cara de fastidio, como si yo fuera el que estaba molestando. «¿Qué pasa?», me dijo, sin siquiera disimular la irritación en su voz. Le expliqué, con toda la calma que pude juntar, que su camioneta estaba bloqueando mi entrada y necesitaba que la moviera. Se quedó mirándome unos segundos, dio un trago largo a su cerveza y soltó un suspiro exagerado. «Ahorita voy», dijo, y cerró la puerta. «Ahorita voy». Esas 2 palabras que en el barrio pueden significar 5 minutos o 5 horas. Esperé 15 minutos más antes de que saliera arrastrando los pies, subiera a su camioneta y la moviera apenas lo suficiente para dejarme pasar, sin decir una sola palabra ni voltear a verme. Pensé que había sido algo aislado, un malentendido de vecino nuevo que todavía no conoce las dinámicas del lugar. Le di el beneficio de la duda porque así me educaron, porque creí que las cosas se arreglan solas cuando todos ponen de su parte. Pero el viernes siguiente volvió a pasar. Misma camioneta, mismo lugar, misma actitud cuando fui a tocar su puerta. Y esta vez ni siquiera se molestó en salir rápido. Me hizo esperar media hora.
Antes de seguir, si alguna vez tuviste un vecino que te hizo la vida imposible, suscríbete al canal, porque aquí contamos historias del barrio como esta todo el tiempo. Historias de gente común, enfrentando situaciones que nunca pensaron vivir, pero que terminan enseñándote más sobre la naturaleza humana de lo que quisieras saber. ¿Cuántas veces has tragado coraje por un vecino abusivo? ¿Cuántas veces has dejado pasar algo injusto porque no querías ser el problemático del barrio? Nuestro barrio es de esos que todavía conservan algo de alma, calles sin pavimentar en algunas partes, casas de diferentes tamaños y colores que cuentan historias de familias que llevan décadas ahí. No es un lugar elegante ni pretencioso. Es un barrio donde la gente se conoce, donde los domingos huele a carne asada desde temprano y los niños juegan fútbol usando piedras como porterías. Un lugar donde todavía existe eso que llaman comunidad, aunque últimamente esa palabra se siente cada vez más frágil. Mi casa es sencilla, fachada blanca, portón de metal verde que ya necesita una mano de pintura, un pequeño jardín al frente que mi mamá cuida cuando viene de visita. Vivo solo desde hace 3 años, después de que terminé con mi ex. Trabajo en una ferretería del centro, entro a las 8 de la mañana y salgo tipo 6 de la tarde, dependiendo del día. Mi rutina es simple: llegar a casa, quitarme los zapatos llenos de polvo, preparar algo rápido de cenar, ver un rato de televisión y dormir. Los fines de semana, a veces viene mi hermana con sus hijos, o me junto con algunos vecinos a tomar unas cervezas en la esquina. Nada del otro mundo. Solo una vida normal, tranquila, sin aspiraciones de grandeza ni conflictos innecesarios. Los vecinos de mi calle siempre fueron gente decente. Don Javier, el señor mayor que vive en la esquina, saluda a todos cada mañana cuando riega sus plantas. La señora Lupita, 3 casas más abajo, siempre tiene un chisme fresco, pero nunca con mala intención, más bien como entretenimiento compartido. Los Hernández, la familia numerosa de enfrente, organizan posadas navideñas donde todos terminamos cantando villancicos desafinados. Ese tipo de barrio. De esos donde conoces el nombre del perro de tu vecino y sabes qué días sacan la basura. Roberto llegó en octubre. Recuerdo que vi la mudanza desde mi ventana un sábado por la mañana. Camión grande, muebles que se veían caros. Esa camioneta plateada que después se convertiría en mi pesadilla personal. Era un tipo alto, complexión fuerte, de esos que se nota que van al gimnasio más por ego que por salud. Siempre traía lentes oscuros, aunque estuviera nublado, camisetas ajustadas que marcaran los músculos y esa forma de caminar que dice «mírenme», sin necesidad de palabras. Al principio intenté ser amable. El día que terminó de instalarse, me acerqué con una cerveza fría y le di la bienvenida al barrio. Me miró de arriba a abajo antes de aceptarla, como evaluando si valía la pena mi compañía. Conversamos 5 minutos sobre nada importante. Me dijo que trabajaba en construcción, que tenía su propia empresa de remodelaciones, que se había mudado ahí porque le gustaba tener espacio para su camioneta y sus herramientas. Parecía normal en ese momento. Nada hacía presagiar lo que vendría después. Pero las señales estaban ahí, sutiles al principio, como siempre son las banderas rojas. La forma en que dejaba herramientas tiradas en la acera, obligando a la gente a rodearlas. Cómo ponía música a todo volumen los domingos por la mañana, cuando todos queremos dormir hasta tarde. La manera en que estacionaba su camioneta ocupando más espacio del necesario, como marcando territorio. Pequeñas cosas que individualmente no significan nada, pero juntas empiezan a dibujar un patrón. La tercera vez que bloqueó mi entrada fue cuando empecé a sentir que esto no era casualidad. Era un miércoles. Llegué del trabajo más temprano que de costumbre, porque habíamos cerrado antes por un problema con el inventario. Ahí estaba de nuevo esa camioneta plateada, perfectamente colocada para impedirme entrar. Esta vez no fui tan paciente.
Toqué su puerta con más fuerza. Esperé. Volví a tocar. Nada. Llamé a su celular, que me había dado ese primer día, pensando que seríamos vecinos cordiales. Sonó y sonó hasta que entró el buzón de voz. Me quedé parado ahí, sintiendo la rabia subir por mi garganta. No era solo la inconveniencia, era el desprecio implícito en ese gesto. Era el mensaje claro de: tu tiempo no vale nada, tu comodidad no me importa, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Tuve que estacionarme en la calle, a media cuadra de distancia, y caminar cargando las bolsas del mandado bajo el sol todavía fuerte de la tarde. Cuando finalmente llegué a mi puerta, sudando y molesto, vi que la cortina de su ventana se movía ligeramente. Estaba ahí. Me había visto llegar, y conscientemente había decidido no mover su camioneta. Esa noche dormí mal. No podía dejar de pensar en lo absurdo de la situación. ¿Cómo alguien puede ser tan descaradamente irrespetuoso con su vecino? ¿Qué clase de persona disfruta hacerle la vida difícil a otros sin razón alguna? Intenté racionalizarlo. Quizás tenía problemas personales. Quizás estaba pasando por algo difícil y lo estaba pagando con quien tenía cerca. Quizás solo era un idiota. Probablemente era eso último. Si esta historia ya te atrapó, deja tu like. Eso le muestra a YouTube que estas crónicas del barrio valen la pena. Porque estas cosas pasan todo el tiempo, en todos los barrios, y necesitamos hablar de ellas. Al día siguiente, hablé con don Javier mientras ambos sacábamos la basura. Le comenté casual lo que estaba pasando. Me miró con esa expresión que tienen los viejos cuando saben algo que tú todavía no has descubierto. Ese tipo es problemático, me dijo bajando la voz. Ya tuvo una discusión fuerte con los de la otra cuadra por lo mismo. Le gusta incomodar. Es de esos que necesitan sentir que tienen poder sobre otros. Sus palabras me cayeron como piedra en el estómago porque confirmaban lo que yo ya empezaba a sospechar. Esto no iba a mejorar solo. Esto apenas comenzaba. El punto de quiebre llegó un lunes por la noche. Había sido un día particularmente pesado en la ferretería, uno de esos donde todo sale mal y terminas exhausto no solo físicamente, sino mentalmente. Un cliente había reclamado por un producto defectuoso que no habíamos vendido nosotros. El sistema de cómputo se cayó a media tarde, y mi jefe andaba de mal humor tomándola con todos. Salí del trabajo con un solo deseo: llegar a casa, darme una ducha y olvidarme del mundo por unas horas. Pero claro, ahí estaba de nuevo. La camioneta plateada bloqueando mi entrada, como si fuera su lugar asignado. Esta vez algo dentro de mí se rompió. No fue rabia explosiva ni gritos descontrolados. Fue algo más frío, más determinado. Bajé de mi carro, caminé hacia su puerta y toqué con la firmeza de quien ya no está pidiendo un favor, sino exigiendo un derecho básico. Esperé 2 minutos. Nada. Volví a tocar. Silencio. Entonces, escuché su voz desde adentro, clara y perfectamente audible. Ya te escuché. Ahorita salgo cuando me dé la gana. No estaba ocupado. No estaba en el baño ni en una llamada importante. Simplemente estaba ahí, conscientemente haciéndome esperar, disfrutando de su pequeño ejercicio de poder. Sentí la sangre golpear mis oídos. Me quedé parado frente a esa puerta cerrada, sintiendo una mezcla de impotencia y coraje que nunca había experimentado. Porque una cosa es que alguien te falte al respeto por accidente, y otra muy distinta es que lo haga deliberadamente, saboreando tu frustración como si fuera un logro personal. 20 minutos. 20 minutos parado en mi propia calle, frente a mi propia casa, esperando a que este tipo decidiera terminar su jueguito. Cuando finalmente salió, ni siquiera me miró. Subió a su camioneta, encendió el motor y la movió exactamente 3 metros.
lo justo para dejarme pasar, pero no lo suficiente para que quedara claro que lo hacía por mí. Fue su forma de decir, lo hago cuando yo quiero, no cuando tú lo pides. Esa noche no cené. Me senté en el sillón de mi sala con todas las luces apagadas, mirando el techo y preguntándome en qué momento mi vida se había convertido en esto, en estar ansioso por llegar a mi propia casa, en temer encontrarme con esa camioneta cada vez que doblaba la esquina de mi calle, en sentir que mi espacio, mi paz, mi derecho básico de entrar a mi propiedad estaba a merced del capricho de un vecino que claramente disfrutaba ejercer control sobre otros. Al día siguiente decidí tomar el camino oficial. Fui a la delegación municipal y levanté un reporte. La señorita que me atendió fue amable, pero poco optimista. Estas cosas son complicadas, me dijo mientras llenaba el formulario. A menos que haya una emergencia real o que bloquee completamente una vía pública, no podemos hacer mucho. Pueden mandar a un agente a hablar con él, pero si no hay multa de por medio, la gente raramente cambia su comportamiento. Sus palabras me dejaron un sabor amargo. Así que el sistema estaba diseñado para proteger al abusivo, no al abusado. De todas formas, procesaron mi queja. Me dijeron que en 2 o 3 días pasaría una patrulla a verificar la situación. Salí de ahí con un número de reporte y ninguna esperanza real de que algo fuera a cambiar. Pero al menos había quedado registrado. Al menos había un papel que decía que yo había intentado resolver esto de forma civilizada. Esa tarde, cuando llegué del trabajo, la camioneta no estaba bloqueando mi entrada. Por un segundo, sentí alivio. Pensé que tal vez alguien de la delegación ya había pasado a hablar con él, o que milagrosamente había reflexionado sobre su comportamiento. Pero cuando estacioné mi carro y caminé hacia mi puerta, vi algo que me heló la sangre. En mi portón había una calcomanía pegada. No cualquier calcomanía. Era de esas que dejan los inspectores de construcción o las autoridades cuando hay alguna violación. Pero esta no era oficial. Era hecha a mano, impresa en una hoja común, y decía: propiedad en revisión por quejas vecinales. Posible clausura temporal. ¿Alguna vez te pasó algo parecido con un vecino? Donde pensaste que estabas haciendo lo correcto, y de repente te das cuenta de que el otro está 3 pasos adelante en su juego enfermizo. Cuéntamelo en los comentarios. Me quedé paralizado frente a mi puerta, leyendo esas palabras una y otra vez, sin poder procesar lo que estaba viendo. Esto no era oficial. No tenía ningún sello gubernamental, pero estaba diseñado para verse real, para causar alarma, para hacerme quedar mal frente a los vecinos. Arranqué la calcomanía con manos temblorosas y entré a mi casa azotando la puerta detrás de mí. Me senté en mi comedor tratando de entender la jugada. Él sabía que había ido a levantar un reporte. De alguna forma se había enterado, y su respuesta no fue corregir su comportamiento, sino escalar. Convertirme a mí en el problema. Hacer que los vecinos empezaran a preguntarse qué había hecho yo para merecer una revisión de mi propiedad. Era brillante en su malicia. Era efectivo en su crueldad. Esa noche llamé a mi hermana. Le conté todo. Ella siempre ha sido más práctica que yo, menos dispuesta a aguantar abusos. Tienes que documentar todo, me dijo. Fotos, videos, horarios, todo. Porque este tipo no va a parar solo, y cuando las cosas exploten, vas a necesitar pruebas. Tenía razón. Empecé ese mismo día. Cada vez que su camioneta bloqueaba mi entrada, tomaba fotos con fecha y hora. Cada interacción, cada negativa a mover el vehículo, quedaba registrada. Me sentía ridículo haciéndolo, como si estuviera llevando un diario de quejas infantiles. Pero algo me decía que esto apenas comenzaba. Las siguientes 2 semanas fueron una escalada silenciosa pero constante. Roberto ya no solo bloqueaba mi entrada de vez en cuando.
Ahora lo hacía casi diario, con una regularidad que dejaba claro que era intencional. Pero lo que más me perturbaba era la sofisticación de su acoso. No era obvio. No era algo que pudiera señalar fácilmente y decir, miren lo que me está haciendo. Era calculado, medido, diseñado para quedar en esa zona gris donde técnicamente no está rompiendo ninguna ley mayor, pero definitivamente te está haciendo la vida imposible. Empezaron los rumores. Doña Lupita me comentó casual un día que había escuchado que yo estaba teniendo problemas con las autoridades, que Roberto le había mencionado preocupado que mi casa tenía problemas estructurales y que él, como experto en construcción, había notado grietas peligrosas. Todo mentira. Pura invención para ensuciar mi nombre mientras él se pintaba como el vecino responsable que solo quería ayudar. La señora de la tienda de la esquina me miró diferente la siguiente vez que fui a comprar. Me preguntó si era cierto que me iban a demandar por ruidos molestos. Yo ni siquiera hacía ruido. Vivía solo. Llegaba tarde del trabajo. Me metía a mi casa y nadie me escuchaba. Pero el chisme ya estaba sembrado. Roberto se había encargado de ir por el barrio contando historias, mezclando verdades a medias con mentiras completas, construyendo una narrativa donde él era la víctima y yo el vecino problemático. Lo más retorcido fue cuando habló con don Javier. El anciano me lo contó después, incómodo y molesto. Roberto se le había acercado preocupado, diciendo que yo le había amenazado, que había golpeado su camioneta con un bate, que estaba descontrolado y que temía por su seguridad. Nada de eso había pasado. Jamás le había puesto una mano encima a su vehículo ni le había amenazado de ninguna forma. Pero así funcionan estos juegos psicológicos. Tiras acusaciones al aire, sabiendo que algo va a quedar pegado, que la gente va a dudar, aunque sea un poco. Don Javier no le creyó, afortunadamente. Me conocía de años, pero otros vecinos empezaron a mirarme raro, a mantener distancia, a preguntarse si tal vez había algo de cierto en todo lo que Roberto estaba diciendo. Sentí que el barrio que había sido mi refugio durante años se estaba convirtiendo en un espacio hostil, donde cada salida de mi casa era un acto de valentía. La camioneta seguía bloqueando mi entrada, pero ahora él agregó nuevas tácticas. Algunos días la dejaba con las llantas apenas tocando mi portón, técnicamente sin bloquearlo, pero suficiente para que fuera incómodo y riesgoso maniobrar. Otros días la estacionaba perfectamente legal, pero tan cerca de mi propiedad que al abrir mi portón golpeaba su vehículo. Y cuando eso pasaba, salía gritando que yo estaba dañando su propiedad a propósito. Un viernes por la noche, llegando de una cena con mi hermana, encontré mi bote de basura volcado frente a mi casa. La basura esparcida por toda la acera, bolsas rotas, desperdicios mezclándose con el polvo del suelo. No había evidencia directa de quién lo había hecho, pero la camioneta de Roberto estaba ahí, estacionada como siempre, y pude jurar que vi su cortina moverse cuando me agaché a recoger la mugre. Esa noche, limpiando los restos de mi propia basura bajo la luz amarilla del poste, sentí algo que nunca había sentido en mi vida adulta. Sentí miedo. No miedo físico de que me fuera a golpear o algo así. Miedo de que esta situación no tenía fin visible, de que había caído en la trampa de alguien que disfrutaba torturando psicológicamente a otros y de que el sistema estaba diseñado para proteger al agresor mientras el agredido solo podía aguantar. Si estas historias del barrio te sorprenden, suscríbete, porque cada semana traigo nuevas crónicas como esta. Historias que necesitan contarse porque le pasan a gente real, en barrios reales, y nadie habla de ellas hasta que es demasiado tarde. Intenté hablar con Roberto cara a cara una última vez. Fue un sábado por la tarde. Lo vi lavando su camioneta en la calle. Música a todo volumen,
actuando como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Me acerqué con toda la calma que pude reunir. Roberto, le dije, necesitamos hablar sobre esto. Sea lo que sea que te hice o que piensas que te hice, discúlpame, pero esto tiene que parar. Somos vecinos. Tenemos que vivir en paz. Me miró con esa sonrisa que ya conocía bien, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. No sé de qué hablas, dijo. Yo estaciono mi camioneta donde quiero. Es calle pública. Si tienes algún problema, habla con las autoridades. La forma en que dijo autoridades dejaba claro que él sabía que ese camino no llevaba a ningún lado, que había ganado porque el sistema era demasiado lento, demasiado complicado, demasiado indiferente para casos como este. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi casa sintiendo que acababa de perder algo importante. No sabía qué exactamente, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el tipo paciente que daba segundas oportunidades. Ya no era el vecino amable que prefería evitar conflictos. Algo se había endurecido, y aunque todavía no sabía qué iba a hacer, sabía que no podía seguir así. Esa noche, me senté con mi teléfono y revisé todas las fotos que había tomado durante semanas. Más de 100 imágenes documentando cada bloqueo, cada hora perdida esperando, cada humillación pequeña. Las organicé por fecha, las guardé en una carpeta especial. Mi hermana tenía razón. Necesitaba pruebas, porque sentía que esto iba a explotar eventualmente, y cuando lo hiciera, necesitaba demostrar que yo había intentado resolver todo de forma civilizada antes de tomar cualquier otra medida. Lo que no sabía era que otros vecinos también estaban documentando, que yo no era el único que había sufrido los abusos de Roberto, que silenciosamente, en diferentes casas de la cuadra, otras personas estaban llegando a su límite con este tipo, y que todo lo que hacía falta era un catalizador para que todo eso saliera a la luz. El catalizador llegó 3 semanas después, en forma de una familia joven que se mudó 2 casas más abajo. Los García, una pareja con 2 niños pequeños, llegaron con la ilusión de cualquier familia que compra su primera casa. Los vi desempacar un domingo por la tarde, los niños corriendo emocionados, explorando su nuevo hogar. Los padres, con esa mezcla de agotamiento y felicidad que da cumplir un sueño. Le di 2 días a Roberto, 2 días antes de que encontrara su nueva víctima. Y efectivamente, el martes por la noche, la señora García tocó mi puerta. Se veía frustrada, confundida, al borde de las lágrimas. «Disculpa que te moleste», me dijo, «pero llevas más tiempo viviendo aquí. ¿Es normal que los vecinos bloqueen tu entrada y se nieguen a mover el carro aunque tengas que salir de emergencia?» Le conté todo, cada detalle de lo que había pasado durante meses. Vi su expresión cambiar de confusión a horror a rabia. «Nos bloqueó hoy», me dijo. «Nuestro hijo menor estaba con fiebre alta. Teníamos que llevarlo al doctor de urgencia. Y ese tipo nos hizo esperar 40 minutos. 40 minutos mientras nuestro bebé lloraba de dolor. Cuando finalmente movió su camioneta, ni siquiera se disculpó. Solo dijo que no era su problema que nosotros hubiéramos decidido tener hijos. Algo cambió esa noche. Ya no era solo mi problema. Ya no era solo mi palabra contra la de él. Ahora éramos 2 familias, 2 testimonios, 2 conjuntos de pruebas. La señora García había grabado todo en su celular. El llanto del niño, los golpes a la puerta de Roberto, su negativa a salir. Finalmente, su salida casual, como si no hubiera pasado nada grave. Organizamos una reunión. Casual al principio, solo tomando café en mi patio. Pero empezamos a hablar con otros vecinos, y descubrimos que había más historias. Don Javier contó que Roberto había insultado a su esposa cuando ella le pidió que bajara el volumen de su música. Los Hernández mencionaron que les había acusado falsamente de robarle herramientas de su camioneta, causando tensión en su familia.
La chica que vivía en la esquina admitió, avergonzada, que Roberto le había dicho comentarios inapropiados cada vez que la veía pasar. Era un patrón claro. Roberto no solo era un vecino molesto, era un acosador sistemático que elegía víctimas, las hostigaba hasta quebrarlas, y luego seguía con la siguiente. El barrio había estado fragmentado, cada quien lidiando con sus problemas individualmente, sin darse cuenta de que todos estábamos sufriendo al mismo depredador. Decidimos hacer algo que debimos hacer desde el principio. Organizamos una junta vecinal formal. Contactamos al delegado de la zona, al encargado de mediación comunitaria, incluso a un abogado que uno de los vecinos conocía. Mandamos invitaciones a todas las casas de la cuadra. La junta sería el siguiente sábado, en el pequeño jardín comunitario que había al final de la calle. Cuando Roberto recibió su invitación, su reacción fue predecible. Primero, la arrogancia. «No voy a perder mi tiempo con eso», le dijo a quien se la entregó. Pero después, cuando empezó a ver que más gente se estaba organizando, que había un movimiento real contra él, su actitud cambió. Empezó a actuar como víctima, a decir que éramos nosotros los que lo estábamos acosando, que todo era una conspiración porque él era nuevo en el barrio y no encajábamos bien con su forma de ser. Los días previos a la junta fueron extraños. El barrio tenía una tensión eléctrica en el aire. La camioneta de Roberto seguía ahí, bloqueando entradas de forma rotativa, como si estuviera marcando su territorio antes de la batalla final. Pero ahora cuando lo hacía, alguien lo grababa. Cuando insultaba a alguien, había testigos listos para documentar. Ya no estaba operando en la oscuridad. Cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, registrado, preparado para ser presentado como evidencia. Dime en los comentarios qué crees que va a pasar ahora. Siempre leo sus teorías, y muchas veces ustedes ven cosas que ni yo mismo había considerado cuando viví esto. 2 días antes de la junta, algo inesperado sucedió. El señor que vivía justo al lado de Roberto, un tipo callado que nunca se metía en nada, tocó mi puerta con un sobre Manila en las manos. «Necesitas ver esto», me dijo. Adentro había fotos, muchas fotos, tomadas desde su ventana del segundo piso, que daba directamente al patio trasero de Roberto. Las imágenes mostraban algo que ninguno habíamos notado, pero que explicaba tantas cosas. En su patio trasero, Roberto tenía un taller improvisado, pero no cualquier taller. Era un desmantelador de autos. Había partes de vehículos por todos lados, algunas claramente de modelos robados, según se podía ver por las placas cortadas. Había herramientas profesionales de trabajo automotriz, tanques de gas, equipo de soldadura industrial, todo operando en una zona residencial, sin permisos, sin medidas de seguridad, en clara violación de múltiples reglamentos. «Lleva meses haciendo esto», me dijo el vecino. Pensé que tenía permiso, que tal vez era legal de alguna forma. Pero hace unos días vi cómo llegó una camioneta de madrugada. La metieron rápido a su patio, y al día siguiente solo quedaban las piezas. Eso no es legal. Eso es receptación de vehículos robados, o desmantelamiento ilegal, o ambas cosas. Las piezas encajaban. Por eso necesitaba bloquear entradas. Por eso era tan territorial con el espacio. Por eso se ponía agresivo cuando alguien cuestionaba su comportamiento. No era solo un tipo abusivo. Era alguien operando un negocio ilegal y usando la intimidación para mantener a los vecinos callados y asustados, para que nadie se acercara demasiado o hiciera demasiadas preguntas. Esa noche no dormí. Tenía en mis manos no solo la solución a mi problema personal, sino evidencia de algo mucho más grande, algo que podía terminar con Roberto fuera del barrio permanentemente. Pero también sabía que esto lo hacía más peligroso, que si se sentía acorralado, no sabíamos de qué era capaz. El sábado amaneció nublado. Una de esas mañanas donde el cielo gris parece presagiar
que algo importante va a suceder. La junta estaba programada para las 4 de la tarde, pero desde temprano el barrio estaba diferente. Había una energía en el aire, una mezcla de nerviosismo y anticipación. Los vecinos se saludaban con más intensidad que de costumbre, como soldados antes de una batalla, reconociendo que estábamos todos juntos en esto. Roberto pasó la mañana lavando su camioneta. Después la estacionó justo en medio de la calle, técnicamente sin bloquear ninguna entrada específica, pero claramente haciendo una declaración. Aquí estoy, esta es mi cuadra, no me voy a ir. La señora García le tomó fotos. Don Javier filmó un video. Todos estábamos documentando, preparando, armando el caso. A las 3:30 empezamos a llegar al jardín comunitario. Era un espacio pequeño, con algunas bancas de concreto y un techo de lámina que daba sombra. Se había armado una mesa improvisada con tablones y caballetes, donde se sentaría el delegado y el mediador. Llegamos más de 30 vecinos, familias completas, personas mayores, jóvenes. Todo el barrio estaba ahí excepto Roberto. El delegado, un señor de 50 y tantos con aire de político cansado, abrió la sesión. Explicó que esto era un espacio de diálogo, que el objetivo era resolver conflictos vecinales de forma pacífica y llegar a acuerdos que beneficiaran a todos. Sus palabras sonaban bien en teoría, pero todos sabíamos que esto iba más allá de un simple conflicto vecinal. Empezaron los testimonios. Uno por uno, los vecinos se levantaban y contaban sus experiencias. La señora García habló del incidente con su hijo enfermo, su voz quebrándose al recordar el llanto del niño, mientras Roberto se negaba a mover su camioneta. Don Javier describió los insultos a su esposa. Los Hernández explicaron las falsas acusaciones. Cada historia pintaba el mismo cuadro. Un patrón sistemático de acoso, intimidación y abuso de poder. Yo esperé mi turno. Cuando finalmente me levanté, mostré las más de 100 fotos que había documentado. Expliqué cada incidente, cada negativa, cada hora perdida. Describí cómo había intentado resolver todo de forma pacífica, cómo había agotado todas las vías oficiales, cómo nada había funcionado, porque Roberto no estaba interesado en vivir en comunidad, sino en dominar y controlar. Si te gustan estas historias donde la verdad sale a la luz y por fin se hace justicia, suscríbete al canal ahora mismo, porque esto apenas es el principio de cómo la comunidad se levantó contra el abuso. Entonces llegó el momento que todos esperábamos. El vecino del segundo piso se levantó con su sobre Manila. El delegado le dio la palabra. Abrió el sobre y empezó a pasar las fotos. El jardín se quedó en silencio absoluto mientras todos veíamos las imágenes del patio de Roberto. El desmantelador ilegal. Los autos en proceso de ser despiezados. Las herramientas profesionales. Las placas cortadas. El delegado tomó las fotos con manos que de repente se veían menos cansadas y más alertas. El mediador se puso serio. Esto ya no era un conflicto vecinal. Esto era evidencia de actividad ilegal que requería intervención inmediata de las autoridades. El delegado tomó su teléfono e hizo 2 llamadas. Una a la policía municipal, otra a Inspección Urbana. Fue entonces cuando Roberto finalmente apareció. Llegó caminando con esa arrogancia que todos conocíamos, lentes oscuros aunque el cielo estaba nublado, sonrisa de quien cree que va a salirse con la suya. Se sentó en una banca del fondo, brazos cruzados. Actitud de quien está ahí solo para hacer el show de que asistió, pero no piensa cambiar nada. El delegado le mostró las fotos. Vi la expresión de Roberto cambiar en tiempo real. La arrogancia se convirtió en confusión, luego en preocupación, finalmente en rabia apenas contenida. «Esas fotos son de propiedad privada», dijo. «No pueden usarlas». El abogado que habíamos consultado se levantó
y explicó que las fotos tomadas desde espacios públicos o de propiedades vecinas de actividades visibles no requerían permiso, especialmente cuando documentaban posibles actividades ilegales. Roberto intentó defenderse. Dijo que todo era legal, que tenía permisos, que estábamos inventando cosas, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Estaba sudando aunque no hacía calor. Sus manos temblaban ligeramente. Sabía que lo habían atrapado. 20 minutos después llegaron 2 patrullas. Los oficiales hablaron con el delegado, revisaron las fotos, tomaron declaraciones de varios vecinos. Uno de ellos reconoció partes en las imágenes que coincidían con vehículos reportados robados en semanas recientes. La cosa se puso seria muy rápido. Le dijeron a Roberto que tendría que acompañarlos a la delegación para verificar la documentación de su supuesto negocio y revisar el origen de las partes automotrices en su propiedad. Se puso violento verbalmente, amenazó con demandar a todos, gritó que esto era persecución, que lo estaban acusando sin pruebas. Pero los oficiales fueron claros: o iba voluntariamente o lo arrestaban por obstrucción de la justicia. Se fue en la patrulla, la puerta cerrándose detrás de él con un sonido que resonó en el silencio del jardín comunitario. Nadie celebró. No había alegría en ese momento, solo un cansancio profundo y un alivio aún más profundo, como cuando termina una fiebre larga y finalmente puedes volver a respirar normal. El delegado se quedó para organizar los siguientes pasos. Inspección Urbana vendría al día siguiente a revisar la propiedad de Roberto. Si encontraban lo que sospechaban, emitirían órdenes de clausura inmediata. Mientras tanto, la policía investigaría el origen de los vehículos y las partes. Nos pidió a todos que siguiéramos documentando cualquier actividad sospechosa y que nos mantuviéramos unidos como comunidad. Esa noche, por primera vez en meses, la camioneta plateada no bloqueó ninguna entrada. El silencio en la calle se sentía diferente. No era el silencio tenso de antes, sino algo más parecido a la paz. Roberto nunca volvió a vivir en esa casa. Inspección Urbana encontró exactamente lo que esperaban: un desmantelador ilegal operando en zona residencial, con partes de al menos 5 vehículos reportados robados. La investigación policial reveló que llevaba años haciendo esto, que se había mudado a nuestro barrio después de que lo corrieran de su ubicación anterior por lo mismo. Era un profesional del abuso sistemático, alguien que había perfeccionado el arte de intimidar comunidades enteras mientras operaba negocios ilegales bajo sus narices. La casa fue clausurada temporalmente. Apareció una familia a los pocos días. Resultaron ser los dueños reales que habían rentado la propiedad sin saber lo que Roberto hacía ahí. Estaban horrorizados. Cancelaron el contrato de renta inmediatamente y nos pidieron disculpas por lo que habíamos pasado, aunque ellos no tenían ninguna culpa. La propiedad quedó vacía por 2 meses mientras limpiaban todo el desastre que Roberto había dejado. Pero lo más importante de esta historia no fue que Roberto se fuera. Fue lo que pasó después con el barrio. Nos dimos cuenta de que habíamos estado viviendo fragmentados, cada quien en su propia burbuja, sin comunicarnos realmente. Habíamos permitido que un abusador nos dividiera y nos controlara porque no hablábamos entre nosotros. Y decidimos que eso no volvería a pasar. Empezamos a organizarnos de verdad. Creamos un grupo de WhatsApp del barrio donde compartimos información sobre cualquier situación extraña o preocupante. Organizamos reuniones mensuales en el jardín comunitario, ya no solo para resolver problemas, sino para fortalecer la comunidad. Los niños del barrio juegan juntos más seguido. Los adultos nos invitamos a cenas y reuniones. Don Javier empezó a dar clases informales de carpintería a los jóvenes. La señora García organiza talleres de primeros auxilios. El espacio donde antes estaba el desmantelador ilegal, después de que se fue la familia que rentaba, fue comprado por una pareja de maestros jubilados. Gente tranquila, amable, que realmente quería ser parte de una comunidad.
Ayudaron a organizar una posada navideña ese mismo año, donde todo el barrio participó. Fue como cerrar un ciclo, transformar el espacio de dolor en uno de celebración. Mi entrada nunca volvió a ser bloqueada. Suena simple, casi tonto, pero recuperar ese derecho básico significó mucho más que solo poder estacionar mi carro. Significó recuperar mi paz mental. Significó no tener ansiedad cada vez que doblaba la esquina de mi calle. Significó volver a sentir que mi casa era realmente mi refugio, no un campo de batalla. Aprendí cosas importantes de todo esto. Aprendí que el silencio nunca soluciona el abuso, solo lo alimenta. Aprendí que la documentación es poder cuando te enfrentas a alguien que miente sistemáticamente. Aprendí que las comunidades tienen más fuerza de la que creen, pero esa fuerza solo aparece cuando las personas deciden dejar de sufrir en silencio y empezar a organizarse. También aprendí que hay gente en el mundo que disfruta causando dolor a otros, que no todos los conflictos se resuelven con diálogo, porque algunas personas no están interesadas en resolver nada, solo en dominar, y que está bien defenderte, está bien poner límites, está bien decir hasta aquí, aunque otros te digan que eres problemático o conflictivo. Han pasado 2 años desde todo eso. El barrio es diferente ahora. Mejor, más unido, más consciente. Cuando llegan vecinos nuevos, les contamos la historia como una lección de lo que puede pasar si permitimos que alguien abuse de la comunidad, pero también como testimonio de que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. A veces, cuando llego del trabajo y estaciono mi carro sin ningún obstáculo, me detengo un momento antes de entrar a mi casa. Miro la calle tranquila, escucho a los niños jugando, veo a don Javier regando sus plantas y siento gratitud. No solo porque Roberto se fue, sino porque su presencia, por horrible que fue, nos enseñó algo que necesitábamos aprender, que una comunidad fuerte no es la que nunca enfrenta problemas, sino la que sabe unirse para resolverlos. Si disfrutaste esta crónica, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte te sorprendió más. Tu apoyo me ayuda a seguir contando las historias ocultas del barrio. Historias que necesitan ser contadas porque le pasan a gente real, en lugares reales, todos los días. Y mientras más hablemos de ellas, más difícil será para los abusadores operar en el silencio. Porque la luz siempre termina ganándole a la oscuridad, especialmente cuando la comunidad decide encenderla juntos. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima crónica.